¿Por qué todo el mundo compra este tipo de micrófonos para hacer streaming? Porque la verdad es que no creo que sean los mejores. Cuando digo que estos no son los mejores micrófonos para hacer streaming, no me estoy refiriendo específicamente al Blue Yeti, que es este modelo. De hecho, este es bastante bueno y es de los mejores de su categoría. A lo que me estoy refiriendo es a todos los micrófonos de tipo condensador, de este tipo de tecnologías. De hecho, si nos metemos, por ejemplo, a Amazon o Mercado Libre, podemos ver que estos son los que más te venden como los micrófonos para streamers, con RGB y toda la cosa. Y si has comprado uno de estos, probablemente has tenido un pequeño gran problema. Estas cosas graban absolutamente todo. Se graban, por ejemplo, el sonido de tus teclas cuando estás trabajando, cuando estás jugando a hacer streaming. Se escucha el carro que pasa por afuera de tu casa, si la vecina está gritando, si tu mamá se cayó en el otro cuarto, lo que sea, esta cosa lo registra. Lo que pasa es que la manera en la que funcionan los micrófonos de condensador es que aquí adentro tenemos un pequeño tubo que cuenta con un diafragma y un backplate que están muy cercanos el uno del otro. Cuando hablamos, este diafragma se empieza a deformar, lo cual altera ligeramente una corriente eléctrica que siempre está activa entre el diafragma y el backplate, y eso es lo que se traduce en el registro de sonido. El detalle con esa corriente es que siempre está activa, lo que significa que este micrófono siempre nos va a estar escuchando, siempre va a tener una corriente que, por cierto, es muy sensible a cambios y puede registrar lo que sea. Eso significa que este micrófono va a estar registrando algunos sonidos que sean algo lejanos o que sean muy bajitos, y también puede con frecuencias muy amplias, incluyendo a nuestra propia voz rebotando en nuestro cuarto. O sea que estos micrófonos también son más propensos a estar grabando los rebotes y el eco que tengamos de nuestra voz en nuestro espacio si no tenemos un cuarto tratado acústicamente con paneles y cosas por el estilo. Por ejemplo, aquí en mi cuarto tengo algo de tratamiento acústico con paneles acústicos, tengo también algunas cajas en las esquinas, lo cual hace que se mitigue ese tipo de efectos. Pero si nos pasamos a, por ejemplo, esta sala, por ejemplo, donde realmente no hay nada en las paredes, solamente hay un sillón, televisión y esta pequeña mesa, y se nota bastante la diferencia que tenemos en la calidad del audio, porque esta cosa no está nada tratada en acústica. Y tampoco me malentiendas, este tipo de micrófonos no son para nada malos. De hecho, en teoría estos serían de los mejores micrófonos que hay para poder hacer trabajo de grabado de voz. Por ejemplo, para hacer narración, voiceover, algún doblaje de personajes. Y esto es porque estos micrófonos son tan sensibles y tienen un amplio rango de grabación de frecuencias que pueden generar una versión mucho más clara y fiel de la voz de la persona que está hablando. Solamente que, como ya dijimos, necesitamos de tener un espacio tratado de manera acústica o una caja de grabación. De hecho, si tienen amigos que trabajan con grabaciones y con audio, probablemente les puedan decir que estos son los que más les gusta utilizar para poder estar trabajando después con el audio que producen. Pero cuando lo que queremos es transmitir en vivo, esto se vuelve un poco más complicado, porque sí, existen algunas herramientas para reducir el ruido, como por ejemplo las que ya te incluye OBS, o también una muy buena que es RTX Broadcast, pero esas herramientas te van a quitar un poco de desempeño, lo cual no es ideal. Y luego los resultados, como quiera, no son los que esperábamos. Por ejemplo, en el cuarto aquí sin nada de tratamiento acústico, aún con RTX Voice activado, este es el resultado. Una muy buena solución es utilizar micrófonos como este, los micrófonos dinámicos. La manera en la que funcionan estos micrófonos dinámicos es que tenemos tres partes. Tenemos el diafragma, un imán y una bobina que está rodeando al imán. Cuando hablas, este sonido interactúa con el diafragma, y si el sonido es lo suficientemente fuerte, el diafragma empieza a mover a la bobina, alterando el campo electromagnético del imán, lo cual genera corriente eléctrica de la bobina, y eso es lo que se registra como sonido. La ventaja es que estos micrófonos únicamente se van a activar cuando el diafragma se mueva y este empieza a mover el campo electromagnético. O sea que estos únicamente van a estar grabando cuando estés hablando o cuando el sonido sea lo suficientemente fuerte como para empezar a activar la bobina. O sea que, como quiera, no se van a estar escuchando los perros ladrando en la esquina, no se van a escuchar tus vecinos peleándose, y tampoco se va a escuchar, por ejemplo, el sonido de tus teclas como si se escuchaba con el otro, que era el de condensador. Vamos a escuchar. Por lo tanto, un micrófono dinámico va a eliminar más fácilmente los sonidos externos, incluyendo el eco y los rebotes de un cuarto sin tratamiento acústico, que, como pueden ver, la diferencia es bastante notoria. Y de hecho, este es un caso extremo, porque aquí de verdad no hay mucho que pueda estar amortiguando los diferentes rebotes que pueda tener mi voz. A lo mejor en un cuarto se escucharía menos, pero si también el tuyo es nada más tu cama, una televisión o un mueble, puedes tener una experiencia muy comparable a esta. Y aún así, el dinámico, creo que se nota mucha diferencia en comparación del otro.
De hecho, el famoso micrófono Shure SM7B que utilizan todos los streamers y todos los podcasters grandes es precisamente un micrófono dinámico. Digo, no por nada también en las estaciones de radio el estándar es utilizar micrófonos dinámicos y los puedes identificar muy fácilmente porque tienen un sonido un poco más grave en las voces. Y este es precisamente el problema que hay con este tipo de micrófonos, porque como estos micrófonos únicamente se activan con cierto tipo de frecuencias que suelen ser un poco más graves, cuando tenemos frecuencias un poco más agudas, estas suelen ser ignoradas por este tipo de micrófonos, o por lo menos son más difíciles que las pueda detectar. Por lo tanto, tenemos ese sonido un poco más grave. Esto es lo que nos afecta, es que no podemos hacer este tipo de grabaciones más profesionales, a menos de que lo que estemos buscando sea este tipo de perfil de sonido, pero de ahí en más, estas son cosas más para algo que sea en el momento, algo más rápido, como por ejemplo los podcasts o los programas de radio. Para otras cosas, lo mejor es estar utilizando un micrófono de condensador, o alguno de estos, pero que sean ya de mucha más calidad y de costos también mucho más altos. Otro problema importante es que estos micrófonos tienen que estar muy cerca de ti para grabar. Por ejemplo, aquí yo lo tengo más o menos a un puño de distancia. No utilicen eso como albur ni como screenshot para memes. Maldita sea, lo van a hacer. Ahora, en teoría, sí podemos alejarlo un poco y solucionar ese problema introduciendo algo de gain, aumentando el gain para que podamos tener un sonido igual a mayor distancia, pero aquí también estamos introduciendo algunos errores, como por ejemplo ruido de fondo, algo de estática, lo cual está anulando todos los beneficios que nos daba tener un micrófono dinámico. Digo, como quiera, cada quien tiene una tolerancia diferente a lo que es el gain para poderlo tener a diferentes distancias, con diferentes capacidades, y depende de lo que tú estés buscando. De hecho, si se ponen a ver nuestro podcast, van a ver que por lo mismo nosotros también tenemos nuestros micrófonos muy cerca de nuestra boca. Otro detalle es que como los micrófonos que más se venden para hacer stream son los de condensador, en estos puedes encontrar los diseños más llamativos, más gamers, con RGB, y también son los que ya tienen conexión USB para poder conectarse directamente a la computadora sin que necesites de una, por ejemplo, como estas, que son interfaces que son las que utilizamos para el podcast para poder conectar nuestros micrófonos, mientras que los micrófonos dinámicos, como este que utilizamos para el podcast, casi siempre únicamente tienen conexión XLR y listo, no tenemos ninguna otra opción. Sin embargo, como quiera, existen algunas opciones interesantes en el mundo de los dinámicos, como por ejemplo está el Samson Q2U, que es un micrófono relativamente económico, que tiene también la conexión doble, tanto XLR como USB para conectarse directamente. El detalle es que tiene un diseño X de micrófono normal, pero si lo que buscas es algo con un diseño un poquito más gamer y todo esto, está este Maono, es el PD200X, que ya tiene un aro RGB para, ya saben, más FPS y esas cosas. Tenemos igual aquí nuestro botón para mute, para cambiar aquí los modos del audio, para poderlo silenciar. Es dinámico al 100%, la conexión USB es tipo C, el otro creo que es micro USB. El precio es virtualmente lo mismo, entre 1,500 a 2,000 pesos mexicanos. Estamos hablando de unos $100 aproximadamente, unos 75. De hecho, este también ya te incluye el brazo para poder instalar y también te incluye un shock mount que te ayuda para que si le pegas a esta cosa no se escuche tanto. Si pegas mucho en el escritorio, también absorbe los sonidos, absorbe los golpes. No es tan bueno como el que utilizamos en el podcast. El que utilizamos en el podcast es mucho mejor, pero como quiera es algo impresionante que ya lo puedan incluir dentro de este con todo y el brazo y toda la cosa. Así que cualquiera de esos dos van con toda mi recomendación. Creo que el Maono te da un poquito extra, un poquito más, y va más de acorde al estilo de streams, gamers y todo eso. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener la conexión doble de USB tipo C con XLR y todo eso? Fácil, cuando vas empezando a hacer streams, por ejemplo, puede ser bastante sencillo el sencillamente comprar esto, conectarlo directamente a tu computadora y ya está. Tienes un excelente micrófono con una buena interfaz en el software que ya te incluye, puedes controlar todo y listo. Si quieres después aumentar el valor de producción, si quieres por ejemplo conectar varios micrófonos al mismo tiempo y cosas por el estilo, no tienes que comprar otro micrófono especializado. Puedes comprar una interfaz y aquí estar conectando el número de micrófonos que estés necesitando para, por ejemplo, hacer un podcast, para aumentar la calidad de tus streams, para aumentar la calidad de tu sonido y listo. No tienes que renovar todo tu set. Estos ya los puedes utilizar como una pieza de un set a futuro. No tienes que hacer gastos extra. La verdad, para mí es algo súper importante. De hecho, yo creo que voy a empezar a utilizar este micrófono Maono directamente con USB tipo C en mi computadora, porque anteriormente tenía que estarme trayendo la interfaz del podcast, era estar desconectando, moviendo cables, un poco más incómodo. Digamos que tardaba unos 15-20 minutos de preparación en lo que conectaba todo. Entonces yo creo que va a ser mucho más cómodo, aunque pierda ligeramente un poco de calidad, porque los micrófonos que utilizamos acá son un poquito mejores.
va a ser mucho mejor utilizar simplemente este directo con USB. Sigue siendo dinámico y he hecho algunas pruebas y creo que nadie o no muchas personas han notado la diferencia. Así que los vi en el stream, a ver qué me dicen si pueden notar o no la diferencia entre este y los micrófonos que estamos utilizando ya. En teoría, les digo, son del mismo tipo. Pero dime tú qué micrófono prefieres. ¿Prefieres uno de condensador o prefieres uno dinámico? También dime cuál has comprado. Si es que ya tienes alguno, haces streams, dime más o menos de qué se trata y si te ha servido esto. O si el que tú tienes dices, no, yo el que compré es mejor y déjame en paz. Supongo. Deja todo abajo en los comentarios. Regálanos un like si te sirvió todo esto, si te gustó el contenido. Y nos vemos a la siguiente. Like y comentario para el algoritmo. Gracias.